Capítulo 28. La puerta de la residencia Youdou se abrió lentamente. Después de varias horas de cita, Issei y Akeno finalmente habían regresado. Y honestamente, ninguno de los dos estaba haciendo un gran trabajo ocultando lo bien que se lo habían pasado. Akeno tenía una sonrisa imposible de borrar. Sus ojos brillaban. Y caminaba con una ligereza que delataba perfectamente su excelente humor. Mientras tanto, Issei parecía igual de satisfecho. Demasiado satisfecho. En la sala, Rias y Eve estaban conversando tranquilamente cuando escucharon la puerta. «Ya llegaron», comentó Eve. «Me pregunto cómo les fue». Rias levantó la vista. Y se quedó inmóvil. Eve hizo exactamente lo mismo. Silencio. Muy largo. Muy incómodo. Issei parpadeó. ¿Qué? Rias señaló lentamente su rostro. Tigre. ¿Sí? No te limpiaste. ¿Limpiarme qué? Eve ya estaba cubriéndose la boca para no reírse. Oh, esto es maravilloso. ¿Qué cosa es maravillosa? Rias se levantó del sofá. Se acercó. Y con un dedo señaló directamente los labios del Viltrumita. Eso. Issei frunció el ceño. ¿Eso qué? El labial. Silencio. El cerebro de Issei tardó aproximadamente 3 segundos en conectar. 4. 5. Entonces abrió los ojos. Ah. Eve explotó en carcajadas. No me lo puedo creer. Rias también comenzó a reír. Entraste así por la puerta principal. Pensé que se había borrado. Claramente no. Respondió Eve entre risas. Akeno observaba la escena desde atrás. Completamente incapaz de ocultar su diversión. Ara. Issei la señaló inmediatamente. Tú podrías haberme avisado. Podría. ¿Y por qué no lo hiciste? La sonrisa de Akeno se volvió todavía más traviesa. Porque fue divertido. Traición. Ara. Entonces Rias notó algo más. Sus ojos bajaron lentamente, hasta el cuello de la camisa, y volvió a quedarse en silencio. ¿Ahora qué? Preguntó Issei. Rias señaló nuevamente. También aquí. Eve miró, y volvió a reír. Akeno no tuvo piedad. Ahora sí el pobre Issei quería desaparecer, porque además de la marca en los labios, había otra claramente visible en el cuello de su camisa blanca. Akeno simplemente sonrió, sin el menor remordimiento. Fue un accidente. Mentirosa. Quizá un poquito. Rias terminó sentándose nuevamente en el sofá mientras negaba con la cabeza. Pero una sonrisa apareció en sus labios. Porque la felicidad de Akeno era evidente. Y la de Issei también. Después de todo lo ocurrido durante el último mes. Verlos regresar así de felices era difícil de criticar. Eve cruzó los brazos. Bueno, miró a Issei. En una escala del 1 al 10. No. ¿Qué tan buena estuvo la cita? Eve. 9. Eve. 10. Eve. Akeno soltó una risita. Y Rias finalmente habló. Por la cara de ambos. Creo que ya conozco la respuesta. La pelirroja sonrió cálidamente. Y por primera vez aquella noche, Issei se relajó. Porque mientras observaba a Rias, Eve y Akeno juntas en la sala, volvió a sentir exactamente lo mismo que había sentido durante el atardecer. Que había encontrado un hogar. Y que no lo cambiaría por nada. Muy lejos de la tranquilidad de la residencia Youdou. En un laboratorio oculto iluminado por luces frías y maquinaria experimental, la situación era completamente distinta. Las alarmas resonaban por toda la instalación. Sujételo. Te dije que despertaría violento. Yo te dije lo mismo. Los Maulerduins corrían de un lado a otro intentando evitar que el recién despertado destruyera medio laboratorio. En el centro de la sala se encontraba Inmortal. Respiraba agitadamente. Sus recuerdos regresaban de forma caótica. La batalla. Los guardianes. La traición. Y sobre todo. Omniman. ¿Dónde está?
Su voz retumbó por todo el laboratorio. Una mesa metálica salió despedida contra una pared. ¿Dónde está Omni-Man? Uno de los Mauler esquivó el objeto por centímetros. Definitivamente sigue igual. Ni siquiera preguntó quién lo revivió. ¡Qué falta de educación! Inmortal giró bruscamente hacia ellos. Sus ojos estaban llenos de furia y confusión. ¿Quiénes son ustedes? Tus salvadores. Técnicamente tus secuestradores. También eso. Respondan la pregunta. Los gemelos intercambiaron una mirada. Finalmente uno de ellos suspiró. Escucha, grandulón. Han pasado semanas desde tu muerte. Inmortal se quedó inmóvil. Y Omni-Man sigue vivo. Aquellas palabras hicieron que toda la sala pareciera enfriarse. El antiguo líder de los guardianes apretó los puños. Imposible. Pues es bastante posible. Lo hemos visto en televisión. Sale mucho más de lo que uno esperaría. Los recuerdos comenzaron a acomodarse lentamente en la mente de Inmortal. Lo último que recordaba era enfrentarse a Nolan. Recordaba la furia. Recordaba la batalla. Y recordaba caer. Su expresión se endureció. Los guardianes. Uno de los Mauler señaló una pantalla. Hay nuevos guardianes del globo. La pantalla se encendió. Y apareció una imagen reciente del equipo. Robot, Rex, Kate, Amanda, Eve. Y al frente de todos, un joven con traje blanco y rojo. Inmortal frunció el ceño. ¿Quién es ese? Invencible. El líder actual. Y según las noticias, bastante popular. El antiguo héroe observó la imagen durante varios segundos. Sin reconocerlo. Sin comprender cómo habían cambiado tanto las cosas mientras él estaba muerto. Finalmente volvió a levantar la mirada. Voy a encontrar a Omni-Man. Su voz era firme. Decidida. Uno de los gemelos sonrió. Sí. Eso imaginamos. Porque ambos sabían perfectamente una cosa. El despertar de Inmortal acababa de crear un problema enorme. Y tarde o temprano, ese problema terminaría cruzándose con Omni-Man. Y posiblemente también con Issei. Sin esperar una respuesta. Sin agradecer nada. Y definitivamente sin despedirse. Inmortal atravesó el techo del laboratorio. ¡Boom! El concreto explotó en todas direcciones. Los Mauler Twins observaron el enorme agujero que acababa de aparecer sobre sus cabezas. Silencio. Uno de ellos suspiró. Bueno. Al menos funcionó. Sí. Aunque creo que olvidamos decirle algunas cosas importantes. ¿Como cuáles? Que técnicamente murió. Creo que ya lo notó. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Inmortal atravesaba el cielo nocturno a toda velocidad. Su mandíbula permanecía apretada. Sus puños cerrados. Y su mente era un caos. Los recuerdos seguían regresando fragmentados. Las reuniones de los guardianes. Las sospechas. La confrontación. Y finalmente, Omni-Man. La imagen de Nolan destrozando a los guardianes del globo seguía grabada en su memoria. Era imposible olvidarla. Imposible perdonarla. Nolan. Murmuró entre dientes. El aire explotaba a su alrededor mientras aceleraba aún más. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado. No importaba cuántas semanas hubiera estado muerto. La verdad seguía siendo la misma. Los guardianes originales no habían sido asesinados por una invasión. Ni por un villano desconocido. Ni por una amenaza extraterrestre. Habían sido asesinados por uno de los suyos. Y el mundo necesitaba saberlo. Poco después, la nueva base de los Guardians of the Globe apareció en el horizonte. Las instalaciones permanecían activas incluso durante la noche. Personal de seguridad, operadores, analistas, todos continuaban trabajando. De repente, las alarmas comenzaron a sonar. Objeto supersónico acercándose. Velocidad extrema. Impacto inminente. Los operadores se levantaron de sus asientos. ¿Es invencible? Negativo.
¿Omniman? Negativo. Entonces, ¿quién demonios es? Antes de que alguien pudiera responder, una figura descendió violentamente frente a la entrada principal. La onda de choque hizo temblar los ventanales. El polvo cubrió el lugar. Y cuando se disipó, todos vieron quién era. Un hombre alto, cabello largo, cubierto de cicatrices, con una expresión de furia contenida. Los guardias levantaron sus armas inmediatamente. Identifíquese. Inmortal los ignoró por completo. Su mirada permanecía fija en la instalación. Necesito ver a Cecil. Uno de los agentes tragó saliva, porque reconoció aquel rostro, aunque debería ser imposible. No puede ser. La noticia se propagó por toda la base en cuestión de segundos. Personal sorprendido, agentes confundidos, técnicos revisando registros, porque según todos los archivos, Inmortal estaba muerto. Y sin embargo, estaba allí, de pie, respirando, y furioso. Minutos después, en una sala de reuniones protegida, Cecil Stedman entró acompañado por varios agentes. Al ver al hombre sentado frente a él, incluso Cecil tardó unos segundos en reaccionar. Vaya. Inmortal levantó la vista. Cecil. No todos los días veo regresar a alguien de entre los muertos. No estoy de humor. Lo imaginé. El ambiente se volvió tenso. Muy tenso. Entonces Inmortal se puso de pie. Y habló sin rodeos. Sé quién mató a los guardianes del globo. La sonrisa de Cecil desapareció. Continúa. Inmortal apretó los puños. La rabia volvió a reflejarse en su rostro. Fue Omniman. La sala quedó completamente en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien acababa de decir en voz alta la verdad que podía cambiarlo todo. La sala permaneció en silencio. Cecil Stedman observó fijamente a Inmortal. No parecía sorprendido, ni alarmado. Aquello solo hizo que Inmortal frunciera el ceño. ¿Por qué no dices nada? Cecil apoyó ambas manos sobre la mesa. Porque acusar a Omniman de asesinar a los guardianes del globo es algo muy serio. Inmortal golpeó la mesa. Porque es la verdad. Los agentes alrededor se tensaron inmediatamente. Pero Cecil no se movió, ni un centímetro. Entonces explícamelo. Su voz permaneció tranquila, fría, profesional. Todo. Inmortal respiró profundamente. Y comenzó a hablar. Relató la reunión. Las sospechas. Las investigaciones. Las dudas que varios guardianes tenían respecto a Nolan. Y finalmente, la confrontación. Su voz se volvió más dura conforme avanzaba. Más furiosa. Más personal. Porque no estaba relatando una batalla. Estaba recordando el día en que vio morir a sus compañeros. Uno tras otro. A manos de alguien en quien confiaban. Cecil escuchó todo sin interrumpir. Sin tomar notas. Sin mostrar emociones. Simplemente escuchó. Cuando Inmortal terminó, la sala volvió a quedar en silencio. Finalmente Cecil habló. Entiendo. Aquello desconcertó al antiguo líder. ¿Eso es todo? No. Cecil entrelazó las manos. Ahora necesito pruebas. La expresión de Inmortal se endureció. Yo soy la prueba. Eres un testigo. Estuve allí. Y llevas semanas muerto. Aquellas palabras hicieron que Inmortal apretara los dientes. Cecil continuó. No digo que estés mintiendo. Digo que si voy a acusar públicamente al héroe más poderoso del planeta necesito algo más que un testimonio. Porque cuando haga ese movimiento, no habrá marcha atrás. Inmortal guardó silencio. Y por primera vez comprendió la magnitud del problema. Mientras tanto, a miles de kilómetros de aquella conversación, la situación en la residencia Youdou era infinitamente menos dramática. Y mucho más peligrosa para cierto Viltrumita. No es justo. Protestó Issei desde el sofá. ¿Qué no es justo? Preguntó Rías. Que me estén atacando 3 contra 1. La heredera Gremory soltó una pequeña risa.
A su lado, Akeno parecía sospechosamente satisfecha después de su cita. Y Eve tampoco estaba ayudando. Tú empezaste, dijo la heroína. ¿Cómo que yo empecé? Entraste con labial en los labios. Eso fue un accidente. Claro, respondieron las tres al mismo tiempo. Issei dejó caer la cabeza hacia atrás. Derrotado. Completamente derrotado. Porque por más que pudiera enfrentar monstruos espaciales, por más que liderara a los guardianes del globo, y por más que pudiera sobrevivir a Battle Beast, no existía poder en el universo capaz de ayudarlo cuando Rias, Akeno y Eve se aliaban contra él. Y las tres lo sabían perfectamente. La sonrisa compartida entre ellas era prueba suficiente de ello. Issei vio como Rias y Eve se miraban. Aquello nunca era buena señal. Después de convivir tanto tiempo con ellas, había aprendido que cuando esas dos compartían esa mirada significaba problemas. Problemas para él. El Viltrumita intentó levantarse discretamente del sofá. Bueno, creo que voy por algo de tomar. Ni siquiera logró dar un paso. De pronto sintió unos brazos sujetándolo. Ara, ¿a dónde vas, Issei-kun? Akeno sonreía dulcemente mientras le sostenía los brazos. La sonrisa era hermosa. Y extremadamente sospechosa. Los ojos de Issei se abrieron. Akeno. ¿Sí? No hagas esto. Hacer que... Eso. La cara de inocente. La sacerdotisa soltó una pequeña risa. Y fue justo en ese momento cuando Rias y Eve atacaron. Las cosquillas llegaron sin previo aviso. Ja 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 ja. Issei se dobló inmediatamente. No es justo. Rias sonrió satisfecha. Claro que lo es. Esto es un 3 contra 1. Precisamente por eso es justo, respondió Eve sin el menor remordimiento. Esa lógica no tiene sentido. La sala comenzó a llenarse de risas. Incluso Akeno estaba riendo mientras intentaba mantener sujeto al pobre Viltrumita, aunque cada vez le costaba más, porque Issei estaba empezando a contraatacar. Si voy a caer. Una sonrisa peligrosa apareció en el rostro del joven. Todos caerán conmigo. Akeno parpadeó. Fue su único aviso. Porque al segundo siguiente Issei empezó a moverse intentando devolver el ataque. Issei-kun. Jaja. Ahora saben lo que se siente. La sala se convirtió rápidamente en un completo caos. Rias riendo. Eve intentando mantener la ventaja. Akeno sorprendida. Y en medio de todo aquello, Issei disfrutando más de lo que jamás admitiría en voz alta. Porque momentos como esos le recordaban exactamente por qué amaba estar con ellas. Issei estaba demasiado concentrado en su venganza. Después de haber sido víctima de una emboscada perfectamente coordinada, había decidido que alguien tenía que pagar. Y ese alguien, desafortunadamente para ella, era Akeno. Issei-kun, no, para. La sacerdotisa apenas podía hablar entre risas. Intentaba apartarse. Intentaba recuperar la compostura. Intentaba respirar. Y estaba fallando en las tres cosas. Rias y Eve intentaban ayudarla. O al menos esa era la intención. Porque cada vez que se acercaban terminaban riéndose también. Deténganlo. Lo intento. Respondió Eve. No parece. Porque es un Viltrumita. Akeno ya estaba completamente desesperada. Las lágrimas de la risa comenzaban a aparecer en sus ojos. Issei-kun. El joven apenas podía contener una sonrisa triunfal. ¿Qué pasó con la gran conspiración? Te vas a arrepentir. No lo creo. Sí lo harás. Finalmente, en un intento desesperado por recuperar distancia, Akeno extendió la pierna para mantenerlo alejado. Aléjate o te juro, Issei-kun, que me vengaré. La amenaza hizo que Issei se detuviera. No porque tuviera miedo,
sino porque la expresión de Akeno era una mezcla tan extraña de risa, agotamiento e indignación que resultaba imposible tomarla en serio. El silencio duró exactamente 2 segundos. Entonces Eve comenzó a reír. Luego Rías. Y finalmente el propio Issei. ¿De qué se ríen?, preguntó Akeno. Tu amenaza, respondió Issei. Sonó aterradora. Lo era. No, definitivamente no lo era. Era muy aterradora. Rías se secó una lágrima de la risa. Akeno, estabas riéndote demasiado para sonar amenazante. La sacerdotisa infló ligeramente las mejillas. Ahora sí parecía ofendida. Bien. Muy bien. Los tres se quedaron en silencio. Porque conocían esa voz. Y conocían esa mirada. Akeno se acomodó el cabello lentamente. Una sonrisa tranquila apareció en su rostro. Demasiado tranquila. Entonces esperen a que planee mi venganza. Issei, Rías y Ove intercambiaron miradas. Y por primera vez en toda la noche, los tres sintieron que tal vez habían cometido un error. Akeno cruzó los brazos intentando mantener una expresión seria. Intentando. Porque después de todo lo que había ocurrido durante la última hora, ya no le quedaba mucha dignidad que conservar. Entonces vio a Issei acercarse, literalmente gateando por el sofá. ¿Eh? Rías y Ove observaron la escena en silencio. Conocían esa mirada. Y conocían perfectamente esa estrategia. No. Murmuró Ove. Va a usar la técnica prohibida. La está usando, confirmó Rías. Issei se detuvo frente a Akeno. Luego levantó la vista hacia ella. Y puso la expresión más inocente y tierna que pudo reunir. Te vengarás. Akeno sintió inmediatamente que algo andaba mal. Muy mal. De mí. Continuó Issei. ¿De tu Issei-kun? La sacerdotisa cerró los ojos. Porque sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. El muy descarado estaba intentando desactivar su venganza. Y lo peor era que estaba funcionando. Issei-kun. ¿Sí? No uses esa cara. ¿Qué cara? Esa cara. El Viltrumita inclinó ligeramente la cabeza. Como si realmente no entendiera. Rías dejó escapar una carcajada. Es imposible. Está haciendo trampa, añadió Eve. Issei ignoró ambas acusaciones. Sus ojos permanecieron sobre Akeno. Entonces sonrió. Una sonrisa cálida, honesta. Y completamente desarmante. ¿Sabes que te amo mucho, Akeno-chan? El silencio llenó la sala. Akeno parpadeó. Una vez. 2 veces. Y entonces sus mejillas comenzaron a ponerse rojas. Porque esa era otra de las habilidades más peligrosas de Issei. Podía pasar de una guerra de cosquillas a una confesión sincera sin ningún esfuerzo. Como si fuera la cosa más normal del mundo. Tú. Murmuró Akeno. Realmente eres injusto. ¿Eh? Muy injusto. La sacerdotisa suspiró. Y finalmente apoyó una mano sobre la cabeza del castaño, revolviéndole suavemente el cabello. ¿Cómo se supone que voy a vengarme después de decir algo así? Issei sonrió triunfante. Entonces funcionó. Lo admitió. Exclamó Eve. Lo admitió. Repitió Rías entre risas. Akeno terminó cubriéndose el rostro. Mientras tanto, Issei parecía excesivamente orgulloso de sí mismo. Y por primera vez esa noche, las tres llegaron a la misma conclusión. El líder de los guardianes del globo era increíblemente poderoso. Pero cuando se trataba de las personas que amaba, era incluso más peligroso. Issei sonrió con naturalidad, como si acabara de decir algo completamente normal. Bueno, honestamente las amo a las tres, así que no mentí. Y entonces se dio cuenta del silencio. Un silencio muy peligroso. Levantó la vista. Rías lo observaba. Akeno también. Eve igualmente. Las tres tenían exactamente la misma expresión. Y aquello jamás era una buena señal. Las tres se inclinaron ligeramente hacia adelante. ¿Qué tanto nos amas?
Preguntó Rías. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Añadió Eve. Ara, tengo curiosidad. Terminó Akeno. Issei parpadeó. Una vez. 2 veces. Y entonces comprendió que acababa de caer en una trampa. ¿Oh no? Oh sí. Respondieron las 3 al mismo tiempo. El Viltrumita suspiró. Sabía que ya no había escapatoria. Bueno. Se cruzó de brazos pensativo. Veamos. Rías, Akeno y Eve esperaron la respuesta. Estoy dispuesto a enfrentar monstruos espaciales. Eso ya lo haces. Dijo Eve. Estoy dispuesto a salvar el mundo. También lo haces. Respondió Rías. Estoy dispuesto a enfrentar a Batlebest otra vez. Akeno negó con la cabeza. Eso cuenta como estupidez, no como prueba de amor. Oye. Es verdad. Issei volvió a suspirar. Aquello era más difícil de lo que parecía. Entonces se quedó pensando unos segundos. Y su expresión se suavizó. Supongo. Las 3 guardaron silencio. Que estoy dispuesto a quedarme a su lado incluso cuando las cosas se pongan difíciles. La sonrisa juguetona desapareció poco a poco de sus rostros. Cuando estén felices. Cuando estén tristes. Cuando tengan miedo. Cuando se enojen conmigo. Cuando discutamos. Cuando el mundo se vuelva un desastre. Issei sonrió. Una sonrisa sencilla. Honesta. Quiero seguir regresando a casa con ustedes. La sala quedó en silencio. Porque aquella respuesta había sido muy diferente a la que esperaban. No era grandiosa. No era heroica. No era espectacular. Era simplemente Issei. Rías fue la primera en sonreír. Akeno bajó ligeramente la mirada. Y Eve se quedó unos segundos sin saber qué decir. Vaya. Murmuró la heroína. Eso fue inesperadamente bueno. ¿Verdad? Dijo Issei orgulloso. No arruines el momento. Ya lo arruinó. Confirmó Akeno entre risas. Y mientras las 3 lo observaban, comprendieron algo. El hombre que podía enfrentarse a amenazas capaces de destruir ciudades. Seguía siendo el mismo Issei que simplemente quería volver a casa y estar con las personas que amaba. Issei se quedó completamente inmóvil, mirando el maquillaje. Luego a Rías. Luego a Akeno. Y finalmente a Eve. Silencio. Un silencio muy largo. No. Respondió inmediatamente. Las 3 lo miraron. No. Repitió Rías. No. ¿Ni siquiera lo vas a considerar? Preguntó Eve. Definitivamente no. Akeno sonrió dulcemente. Y eso preocupó aún más al pobre Viltrumita. Ara, pero acabas de decir que nos amas. Y las amo. Entonces déjanos maquillarte. No veo la conexión lógica. Existe. Dijeron las 3 al mismo tiempo. Issei se llevó una mano al rostro. Esto es manipulación emocional. Se llama negociación. Corrigió Eve. Es chantaje. Negociación. Chantaje. Rías abrió una pequeña caja de maquillaje. Aquello hizo que Issei retrocediera un poco en el sofá. Tigre. No. Solo un poco. No. Por favor. No. Ara. Akeno levantó un pincel. Podrías verte muy bien. Eso es exactamente lo que diría alguien que planea hacer algo terrible. Eve ya estaba riéndose. Míralo. Está asustado. No estoy asustado. Entonces déjanos hacerlo. No soy estúpido. Las 3 avanzaron un poco. Issei avanzó hacia atrás. Las 3 avanzaron otro poco. Issei volvió a retroceder. Hasta que se dio cuenta de algo. Ya no había espacio. Oh no. Rías sonrió triunfalmente. Oh sí. Rías. ¿Sí? Te recuerdo que soy un Viltrumita. Y yo una heredera Gremory. Akeno levantó el pincel como si fuera una espada legendaria. La resistencia es inútil, Issei-kun. Eve cruzó los brazos. Acepta tu destino. El líder de los guardianes del globo observó a las 3 mujeres. Luego el maquillaje. Luego nuevamente a las 3. Y finalmente soltó un profundo suspiro.
Había enfrentado invasiones alienígenas. Había luchado contra Battle Beast. Había sobrevivido a monstruos capaces de destruir ciudades. Pero aquella noche, estaba convencido de haber encontrado a sus rivales más peligrosas. Issei observó las tres caras frente a él. Ries, Akeno, Eve. Las tres habían activado exactamente la misma expresión. Ojos brillantes, sonrisa tierna, y una mirada imposible de ignorar. El Viltrumita intentó resistir. De verdad lo intentó. Aproximadamente 5 segundos. Luego soltó un profundo suspiro. ¡Al demonio! Las tres sonrieron inmediatamente. Está bien. Aquello bastó para que Eve levantara los brazos victoriosa. ¿Sí? Solo porque están haciendo esa carita tierna. Akeno soltó una pequeña risa. Ara, entonces funcionó. No me siento orgulloso de esto. Y no deberías, añadió Ries mientras sacaba más maquillaje. Los siguientes minutos fueron una experiencia surrealista para el líder de los guardianes del globo. No te muevas. Estoy quieto. Parpadeaste. ¿Por qué tengo ojos? Excusas. Issei observó resignado cómo las tres trabajaban alrededor suyo. Ries parecía concentrada. Akeno estaba claramente divirtiéndose. Y Eve actuaba como si estuvieran preparando una operación militar. Necesito apoyo en el lado izquierdo. Recibido. ¿Por qué hablan así? Porque esto es importante. No, no lo es. Para nosotras sí, respondieron las tres al mismo tiempo. Issei dejó caer la cabeza hacia atrás. Derrotado. Completamente derrotado. Después de varios minutos de trabajo, retoques y discusiones sobre detalles estéticos que él jamás comprendería, las tres finalmente retrocedieron. Terminado, anunció Ries. ¿Sobrevivir? Apenas, respondió Eve. Akeno sacó un espejo. Veamos qué opinas, Issei-kun. El castaño tomó el espejo, miró su reflejo, y se quedó congelado. Silencio. Mucho silencio. Las tres esperaron nerviosamente. ¿Y bien? Preguntó Eve. ¿Issei? Preguntó Ries. Finalmente el Viltrumita habló. Odio admitirlo. Las tres se inclinaron hacia adelante. Pero volvió a observar el espejo. No está nada mal. El grito de victoria de las tres resonó por toda la residencia. Lo sabía. Ganamos. Ara, nuestro trabajo fue perfecto. Issei observó nuevamente su reflejo. Luego miró a las tres. Y finalmente negó con la cabeza mientras sonreía. Porque honestamente, si aquello las hacía felices, entonces había valido la pena dejarse capturar. La puerta principal de la residencia Youdou se abrió. Ya llegué, la voz de Miki Youdou resonó por la casa. La mujer dejó su bolso a un lado mientras caminaba hacia la sala. ¿Issei? ¿Ries? ¿Alguien está? Entonces entró. Y se quedó completamente inmóvil. Silencio. Un silencio absoluto. Porque sentado en el sofá estaba su hijo, Issei Youdou. Pero no era exactamente el Issei que ella esperaba encontrar. Su cabello estaba ligeramente acomodado hacia atrás. Sus ojos estaban rodeados por un maquillaje oscuro y definido. El delineado negro hacía resaltar su mirada de una forma sorprendentemente parecida a la imagen clásica de Bill Kaulitz durante los años más famosos de Tokyo Hotel. Las sombras oscuras alrededor de los ojos. El estilo dramático. La apariencia de estrella de rock. Todo estaba ahí. Y lo peor es que le quedaba bien. Demasiado bien. Miki parpadeó una vez. 2 veces. 3 veces. Luego señaló a su hijo. ¿Por qué estás maquillado como el cantante de Tokyo Hotel? La sala explotó en carcajadas. Eve cayó sobre el respaldo del sofá riéndose. Ries se cubrió la boca. Akeno intentó mantener la compostura. Intentó. Mamá. Protestó Issei. Esa fue exactamente mi reacción. ¿Por qué pareces él? Respondió Miki.
La mujer rodeó el sofá observándolo desde distintos ángulos. No puedo creerlo. Mamá. No, espera. Déjame procesarlo. Mickey volvió a observarlo. El maquillaje oscuro alrededor de los ojos. La expresión resignada. El cabello acomodado. Y cuanto más lo veía, peor era. Porque realmente parecía una versión superheroica de Bill Kaulitz. Dios mío. Murmuró. Nolan tiene que ver esto. No. Oh sí. Mamá. Eve ya estaba llorando de la risa. Necesito una foto. Eve no. Demasiado tarde. Akeno también comenzó a reír. Ara, admito que el parecido es sorprendente. Tú ayudaste a hacer esto. Y estoy orgullosa del resultado. Rías asintió. La verdad quedó muy bien. Issei miró a las tres. Luego a su madre. Y finalmente al techo. Batlebest me rompió menos el orgullo que ustedes. Aquello solo provocó una nueva ronda de carcajadas. Mientras tanto, Mickey ya había sacado su teléfono. Una foto. No. Una sola. No. Para el álbum familiar. Mamá. Para enseñársela a tu padre. Mamá. Y por la sonrisa traviesa de Mickey y Oudou. Todos supieron que Nolan estaba a punto de enterarse de absolutamente todo. Mickey todavía sostenía el teléfono mientras observaba a su hijo. El parecido con Bill Kaulitz seguía siendo tan evidente que apenas podía contener la risa. Especialmente por el maquillaje oscuro alrededor de los ojos, el estilo dramático y la expresión resignada que Issei tenía en ese momento. En serio, dijo Mickey sentándose en el sofá. Necesito saberlo, señaló a su hijo. ¿Cómo convencieron a este terco de dejarse maquillar? Rías, Akeno y Eve intercambiaron una mirada. Luego sonrieron. Issei sintió un escalofrío. No me gusta esa sonrisa. Fue bastante sencillo, respondió Eve. Mentira. Sí fue sencillo. Mentira. Akeno soltó una risita. Ara, solo usamos nuestros recursos. Eso sigue sin explicar nada. Mickey apoyó el mentón sobre su mano. Continúen. Rías sonrió divertida. Le pusimos una condición. No. Y luego hicimos una carita tierna. No. Y después otra. No. Y otra más. Eso no cuenta. Protestó Issei inmediatamente. Las tres lo ignoraron. Eve señaló al castaño. Duró aproximadamente 5 segundos. Duré más. 7 segundos entonces. Mínimo 10. Akeno negó suavemente con la cabeza. Definitivamente fueron menos de 10. Mickey comenzó a reír. Así que cayó por una carita tierna. 3 caritas tiernas. Respondió Issei. Como si eso mejorara la situación. El silencio que siguió fue devastador. Porque todos en la sala comprendieron que acababa de admitirlo. Eve fue la primera en romper.